¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? 6 de septiembre, 6 de septiembre. Si echamos la vista atrás, un mes, solo un mes, aunque a algunos os parecerá algo más, incluso un año, el pasado 6 de agosto, o para ser exactos, de la madrugada del pasado 5 al 6 de agosto, en España trascendía mediáticamente el caso, el curioso caso en ese momento, incluso el sorprendente caso en ese momento, luego fuimos cambiando los adjetivos, de un español llamado Daniel Sancho, que sabíamos en ese momento que era hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, que estaba implicado en el asesinato de un ciudadano colombiano. Estaba implicado y ya nos empezaban a llegar noticias sobre el proceder posterior. Como sabéis, un mes después, el caso es una de las estrellas mediáticas, siempre lo digo con respeto porque hay una víctima de por medio, pero es una de las estrellas mediáticas ya no solo de este verano, de este mes de agosto, sino que son muchos los programas que están iniciando temporada ya en septiembre hablando del caso Daniel Sancho como contenido estrella. Nosotros hemos hecho conexiones desde diferentes puntos del planeta. Hoy me hacía especial ilusión, ya que se cumple ese mes, volver a conectar con Bangkok para hablar con uno de los primeros periodistas que empezaban a dar información verídica además y con certezas de lo que estaba sucediendo en Tailandia. Y además es un periodista español que lleva 12 años viviendo en Tailandia, conoce perfectamente la sociedad tailandesa y eso nos aporta muchísimo valor. Os encantó y me encantó a mí tenerle hace unas semanas, recuerdo que fue el día antes de esa rueda de prensa de Big Joke y hoy hemos estimado oportuno que era el día perfecto ya que se cumple ese mes, insisto, el mes desde que se dio a conocer el crimen en España. El crimen se cometió el 2 de agosto presuntamente, así que sería 4 días antes, desde que el caso trascendió mediáticamente en España. Paso ya a saludar desde Bangkok a Luis Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches en tu caso. Hola Albert, buenas noches también por aquí, buenas tardes para vosotros. Nunca olvidaré que me dijiste, tengo la sensación, Albert, nosotros estamos aquí en Tailandia algo acostumbrados a que los medios de comunicación hagan algo así como un true crime, ¿no? Se enrolen algo así al género del true crime en algunos casos, ya que las autoridades policiales son muy dadas a ofrecer información 24/7 de los casos que tienen entre manos. Y tenías la sensación de que los medios españoles se estaban contagiando de ello. Entiendo que lo que era una sensación ahora es una certeza, ¿no, Luis? Exactamente, es una certeza porque yo he estado hablando con gente que está metida en la televisión y ha sido un agosto de números inesperados, de unas audiencias altísimas y este caso en España ha dado, bueno, ha dado muchísimo de lo que hablar. Como bien decías, y como bien dices siempre, la desgracia es que hay una víctima, que es que esto no es bueno, no es la noticia que a un periodista le gusta más dar, sino la que se ve obligado a dar. Pero sin duda, nadie podía esperar a principios de agosto que esto iba a ser así. Eso está claro, ¿eh? Lo que dice Luis, yo lo repito las veces que haga falta. Hay una única víctima, una gran víctima, que es Edwin Arrieta, el cirujano de 44 años. Lo que sucede es que muchas veces, para no abusar de la repetición, lo omitimos posteriormente, pero para que quede claro. Como comentaba Luis, nuestra última conexión, de hecho, nuestra primera y última conexión fue ese día antes de la rueda de prensa. No sé qué te pareció a ti la rueda de prensa. Creo que en su momento nos enviaste, ahora recuerdo, un audio de valoración, pero ahora que te tenemos aquí, ¿te sorprendió? ¿Qué es lo que más te impactó de esa rueda de prensa de Big Joke? Desgraciadamente no me sorprendió porque suele ser así el proceder bueno, de Surachel Japán, bueno, este alto mando de la policía y ex jefe de inmigración. Y es que en realidad la policía tailandesa, como ya lo comentamos, está ofreciendo estas pruebas, está filtrando vídeos, imágenes, para crear esa sensación de, bueno, de seguridad, de justicia, de que nadie les pueda cuestionar, que es lo que, como decías, crea esta sensación de true crime real que hace que el espectador, bueno, participe de ello, trate de averiguar, de sacar conclusiones, porque claro, dichas pruebas
aunque tratan de ser contundentes, no lo son. Y la rueda de prensa no lo fue. La rueda de prensa en realidad dejaba unas lagunas eh, que nos dejaban ver lo que ocurre en Tailandia con la policía, sobre todo cuando hay un caso tan mediático. Yo me quedaría en aquella rueda de prensa cuando decían haber cerrado la investigación, una Sí, investigación en 90 días para realizar y en la que, bueno, pues no deberían de precipitarse y ellos mismos ya están diciendo que ya está cerrada, con esa ujú, esperanza que tenía la policía tailandesa en aquel momento de que los medios de comunicación españoles se dieran por satisfechos, hicieran las maletas y se fueran. Cosa que desde luego no ocurrió. Es más, fue a peor. sí, Llegaron más. Esa semana exacto. llegaron más periodistas. Claro, ellos tenían esa esperanza, pero hemos de quedarnos con que ellos hablaban de ese cierre absoluto de la investigación, pero el móvil lo habían olvidado. Cuando me refiero al móvil, me refiero a por qué ocurrió el crimen, no le daban La importancia. motivación del crimen. La motivación del crimen no le daban ningún tipo de importancia y luego que se enredaron en esa posible cuchillada, que como habían Exacto. localizado una camiseta con lo que, bueno, podía ser el agujero de un cuchillo sin sangre, pues bueno, dieron esa información y hicieron esos titulares de que la víctima supuestamente murió acuchillada. Y entonces pasó algo que es muy importante aquí en Tailandia y que en este país, las instituciones muchas veces no hablan los unos con los otros. Es más, Ujú. se llevan hasta mal. Entonces, esta idea de la cuchillada fue desmentida tremendamente por la medicina forense, que es un organismo que funciona bastante bien en Tailandia y que históricamente, pues, hubo una serie de personas, y sobre todo una mujer, que lograron separar la medicina forense de la policía para evitar este tipo de abusos, de abusos. Entonces, digo que desgraciadamente no, no sorprendió lo que ocurrió en esa rueda de prensa un tanto confusa. Pero bueno, me gustaría apuntar antes de nada también Sí. bueno, que esta confusión, estos datos que van y vienen, estas conjeturas, esta supuesta seguridad de una policía que en realidad trata de dar una imagen de confianza, pero no la da, ha servido para que mucha gente en España, muchos medios de comunicación, muchos opinadores, pues cargaran de manera tremenda contra Tailandia, diciendo que en Tailandia se hace todo muy mal, que en Tailandia todo funciona muy mal, pero estaban olvidando algo que es clave, que detrás de todas esas, bueno, digamos, investigaciones infructuosas por parte de la policía Ujú. tailandesa y de esas divagaciones que ellos estaban compartiendo como si estuvieran entre amigos, cuando en Sí. realidad estaban con la prensa, eh, en realidad, bueno, no queramos perder el foco. Aquí se encontró una premeditación y la policía tailandesa lo basa todo en dicha premeditación. Aquí hay una confesión de unos hechos, que eso no significa que el acusado, que Daniel Sancho los haya cometido, pero bueno, prácticamente lo deja todo bastante claro de qué implicación tiene. Entonces, que no tratemos de cargar de culpabilidad a las autoridades tailandesas para tratar de mostrar una supuesta inocencia. Ujú. Pero el foco tiene que estar puesto en esas autoridades tailandesas, pregunto, después de este relato que has escrito a la perfección, con esa rueda de prensa donde se insistía una y otra vez, ¿no? Incluso recuerdo esa imagen del propio Big Joke, que, intentando trasladar el mensaje a los periodistas, que hacía incluso el gesto de la puñalada y se hablaba en un primer momento del pecho izquierdo, luego debemos creer los resultados de una autopsia oficial que nos decían que Edwin había muerto degollado. El hecho de que la policía tailandesa haya podido cometer, no sé si llamarle algunos resbalones, quizás por querer ir rápido, hace que debamos centrar el foco en cómo se está llevando esta investigación, o tú crees que la investigación se está llevando dentro de los parámetros normales? Se está llevando dentro de unos parámetros esperables, pero Vale. si yo fuera parte de la defensa, pondría mucho énfasis en cómo está ocurriendo esto.
Ujú, porque como ya comenté en su momento, la policía tailandesa tiene a su perfecto culpable, van a obviar todo tipo de prueba que les desvíe ujú, de eso y claro, una manera de encontrar una salida para esa defensa va a ser las incongruencias de la policía, obviamente. Yo creo que se ha de fiscalizar a la policía. La policía tailandesa, recordemos, ha sido citada por medios de comunicación y por parte de la ciudadanía de manera irónica, pero es importante igualmente, como una mafia más del país, solo que van uniformados. Les llaman de esta manera, otra mafia simplemente va uniformada. Hay que tener en cuenta que este es un año muy malo para la policía tailandesa porque el auge de las redes sociales en los últimos años les había hecho daño, pero no tanto como este, donde les han grabado cometiendo casos flagrantes de corrupción, donde se ha destapado bueno, de una persona con buenos contactos y con dinero, se ha destapado un caso durísimo de corrupción china, de que la mafia china estaba instalada en Tailandia con total impunidad debido a una serie de agentes corruptos que permitían que mafiosos chinos viajaran con Rolls Royce oficiales de la embajada china. O sea, obviamente todo falso, pero con el beneplácito de esos agentes. Es un año muy malo para la policía tailandesa y se la está fiscalizando por parte de la prensa y por parte del público. Y es muy importante. En este caso, claro, ellos quieren dar esa sensación de seguridad de cara a los medios españoles, porque no olvidemos que el caso está completamente olvidado a nivel mediático en Tailandia. Entonces ellos quieren dar esa imagen de seguridad, pero es que yo creo que no están preparados. Comentaba la periodista que entrevistaste hace unas semanas sí, que las diferencias Denise. culturales, sí, Denise, que las diferencias culturales influían en todo esto y sin duda las diferencias culturales influyen de que eh, el lost in translation que comentabas, la Sí. dificultad de perderse en traducciones que para una policía que solo habla un idioma les cuesta muchísimo. Y bueno, la manera de actuar de la prensa española, de preguntar mucho, de preguntar deprisa, de insistir. Un policía como Big Joke no está acostumbrado a esto y que se ha puesto mucho énfasis en Big Joke. Pero ¿hasta qué punto Big Joke ha llevado esa investigación al detalle? Big Joke es una figura muy mediática y muy controvertida en Tailandia. Ujú, Bueno, que desapareció de la faz de la Tierra en el año 2019 eh, y bueno, la sacaron de allí los mismos que la pusieron. Big Joke es un hombre que fue puesto a dedo por una junta militar, porque era el amigo íntimo de uno de los golpistas. En el año 2019 desaparece, lo envían a un puesto inactivo para que entendáis cómo funciona la policía tailandesa. sí, 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 sí. Cuando un agente comete un acto de irregularidad y se detecta y bueno, y se sabe que ha cometido, bueno, un caso de una infracción por corrupción, en otro país, pues lo que se haría es suspenderle de empleo y sueldo, ¿no? En este país se le suspende solo de empleo, pero no de sueldo. ¿A qué me refiero? Se le coloca en lo que llaman un puesto inactivo, que es un Ujú, lugar donde no hay trabajo, hay una silla que calentar y donde sigue cobrando su salario. Ahí es donde se mandó a Big Joke. Pero claro, que los policías tailandeses quieren seguir trabajando porque la base de su salario son mordidas, corrupción, son extorsiones. Big Joke en el año 2019 fue enviado a un puesto inactivo sin dar explicaciones por las mismas personas que lo habían puesto en el poder y de repente reapareció durante la pandemia. O sea ujú, que claro, estoy centrándome mucho en la policía tailandesa. Por supuesto que ha de ser fiscalizada, por supuesto que ha de ser analizada. Hay gente que, claro, ahora nos vamos a ir a la opinión pública, ¿no? ujú, Que, claro, en este caso, como he dicho, ha sido un true crime tailandés. sí. De estos en los cuales en las redes sociales todo el mundo trata de dar su opinión.
todo el mundo trata de resolver el caso y de dar, de dar un argumentario. Y en el caso de este caso, mucha gente ha dicho, la policía tailandesa ha hecho un trabajo magnífico, cosa Ujú. que no hace la policía española en demasiadas ocasiones, porque la policía tailandesa ha encontrado en un tiempo récord al culpable y no requiere de ninguna prueba más. Bueno, yo pondría esto en tela de juicio. Quizás se lo han puesto muy fácil, Claro. se lo han puesto muy fácil, pero no podemos decir que la policía tailandesa ha hecho un gran trabajo cuando ha dado, cuando ha ido dando palos de ciego y los ha ido exponiendo públicamente, como suele hacer ante este tipo de crímenes tan mediáticos. Además, perdóname, Luis, en un caso donde hay un autor confeso. Es decir, que no se Mm, trata de jugar al Cluedo aquí y ver las posibles opciones desde un primer momento, a pesar de que podían sospechar o no de él. ¿Eh? Eso ya podríamos profundizar en esos detalles. Pero hay un autor confeso que entiendo que por voluntad propia y para evitar quizás tener una condena mayor, entra en una colaboración plena con la policía y al menos por lo que ha trascendido les muestra paso por paso todo lo que habría hecho, cómo habría repartido esas partes de Edwin y cómo habría cometido ese crimen. Quiero decir, no es para quitarle mérito, ¿no? Pero no se trata aquí ya de mm, resolver un crimen, sino de hacer que las piezas encajen y realmente demostrar que lo que está explicando Daniel Sancho es cierto. exactamente. Yo aquí incluso voy a decir que la policía tailandesa, se puede marcar un tanto importante y aquí fueron listos y estuvieron avispados. ¿Por qué? Como decía antes, la policía tailandesa está tremendamente cuestionada en este país. La Uh -huh. opinión pública tienen una muy mala imagen pública. Los medios de comunicación hablan sin pudor de los abusos, de los posibles abusos de poder. Eso no quita que luego la mayoría de agentes rasos, pues son gente normal y gente maja. El problema, como siempre, es que hay las facciones que se dedican a hacer las cosas mal y saltan a la luz y eso hace que la gente tenga una mala opinión. Entonces, como lo que quieren es justificarse en todo Uh momento -huh. y dejar claro que están haciendo su trabajo, mucha gente viene a Tailandia, otro ejemplo paralelo antes de continuar, mucha gente viene a Tailandia y se extraña al ver a una pareja de policías que van en moto. Aquí los patrulleros van en moto porque el tráfico es muy malo. Va una pareja de patrulleros, se paran delante de una calle, salen de la moto, uno saca un teléfono móvil, el otro se pone en la calle recto y el otro le hace una foto. Y luego se hace la foto inversa. Uh ¿Esto -huh. para qué lo hace? Para demostrarle a sus superiores que están trabajando. O sea, están todo el rato tratando de justificarse. Es Entonces, como con un este caso lo han... postureo policial, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo llamo el postureo siamés, que es, que Ah, es, que es su manera de ellos tratar de demostrar en todo momento ajá, que yo estoy trabajando. claro, claro. Qué raro. Luego, cuando están haciendo extorsiones, aunque llevan la cámara aquí encima, la cámara nunca graba, obviamente. Ya, ya, Eh, ya. pero a lo que me refería con todo esto es que ellos han sido listos y han sido avispados al llevar a Daniel Sancho a una serie de confesiones Uh -huh. que les han ayudado a nivel mediático tremendamente. Yo no sé lo que habrá pensado la defensa de todo esto y cómo plantearán, contrarrestarlo. Uh -huh. Pero a nivel público, primero en Tailandia, antes de que el caso dejara de ser mediático, y luego en España, la frialdad de Daniel Sancho se ha tratado de justificar, ¿no? Y es posible que sea así que aún no sabe lo que le espera y trata de ser, de demostrar un estoicismo ejemplar. Pero claro, imágenes como la de este vídeo que ha sacado el programa Y ahora son soles Sí, de que la llegaremos, sí. mediación, que Sí. sí, que podremos llegar allí. Este tipo de imágenes de Daniel Sancho totalmente tranquilo, no le han hecho ningún bien a él. Esa llamada telefónica que realizó con los medios de comunicación al principio de todo esto, en la primera semana, Sí, y comentaba que me han llevado, se están portando muy bien conmigo los policías, sí, me han llevado aquí a un hotel de 5 estrellas en la isla sí, de sí. Copañán. Bueno, todo esto no juega en su favor. Esto no le ha hecho a él ningún bien. Claro,
Claro, y una pregunta, esto la porque policía... me lo has Dime. puesto a huevo, me lo has puesto a huevo porque estoy aquí anotando como como si estuviera ahora mismo en un exorcismo, porque dices cosas muy interesantes y quiero hacerte contrapreguntas, pero no te quiero cortar. Ahora que hablas del papel que puede jugar Daniel Sancho, el hecho de que en España se hagan titulares del estilo las autoridades tailandesas están mintiendo, ¿puede ser un hándicap para el destino de Daniel Sancho o crees que no tiene nada que ver? Es decir, les estamos encabritando. Voy a decir una cosa que yo creo que es clave. A Tailandia, y especialmente a un cuerpo como la policía tailandesa, le importa muy poco lo que se diga de ellos en el extranjero. Este país entra en dictadura militar tras un golpe de Estado en el año 2014. En el año 2019 se amañan unas elecciones para que el dictador salga reelecto con un porcentaje muy bajo de votos. En el año 2023, en mayo de 2023, ganan las fuerzas democráticas y no les dejan gobernar. No les importa demasiado lo que se diga en el extranjero. Lo que les importa en realidad es lo que se diga aquí, en lengua tailandesa. Este tipo de comentarios va a influir negativamente en el destino de Daniel Sancho. Yo creo que lo que va a influir negativamente en su juicio es la presencia mediática. ¿Perdón? La presencia mediática. La presencia Ahora mediática. mismo, y es porque esto sí que les importa. Lo que se diga de ellos en realidad no les importa demasiado. Que se diga que la policía miente, no les importa. Lo que sí que les molesta es que los turistas dejen de venir. Esto sí que les molesta. Lo que sí que les molesta es que ahora mismo en Koh Samui haya montado un dispositivo de medios de comunicación enorme que hace que cualquier turista francés se acerque por ahí, francés, chino, japonés o de donde venga, se acerque por ahí y se encuentre un revuelo que a las autoridades tailandesas no le gusta que exista. ¿Que estamos cabreando a la policía tailandesa con titulares? Hombre, seguramente si se enteran o si los leen, se cabrearán. De allí a que lleguen a importarles para tomar sus decisiones, no lo sé. Pero claro, aquí tenemos que ir a la contundencia. Es que realmente la policía de Tailandia, ojo, la fiscalía no. Aún se ha de pronunciar la fiscalía. Y claro, se está diciendo que Tailandia va a pedir pena de muerte. Bueno, la Sí. policía va a Va a recomendar que se recomendar, sí. pida, claro, Sí. que se pida pena de muerte. De ahí a que se pida pena de muerte, eso ya se verá. Claro. Pero ya te digo, como decía, yo no creo que esto les afecte demasiado. Lo que sí que le puede afectar es a hechos, por ejemplo, como que se había filtrado mucha información por parte de la policía, porque Tailandia es un país muy fácil. Un periodista se va a la comisaría de Copañán, pregunta, hola, buenas tardes, ¿hay alguien por aquí que me pueda decir información? Un policía quiere tener su minuto de gloria, o simplemente le cae bien ese periodista, o simplemente piensa que está haciendo su trabajo. Le dice algo y ya está. Lo que ocurrió después de todo el revuelo mediático es que desde Bangkok se ordenó que acabaran las filtraciones y de repente hubo un cerrojazo mediático alucinante. Sí, es verdad que hemos visto esta evolución, que en los primeros días teníamos detalles cada día de cómo funcionaba, de cómo iba la propia investigación, y desde hace unos días las informaciones que tenemos es por las visitas de la madre, del padre, ¿no? Pero no tenemos esas filtraciones que sí que se habían producido al principio del caso. Eso, bueno, te podría comentar por mis compañeros que están allí Sí. y me hablan y todo esto. Básicamente fue porque, es lo que te decía, antes uno se acercaba a una comisaría, pedía información y se la daban. Era así de sencillo, pero esto no es porque sea el caso de Daniel Sancho, esto es porque en Tailandia la policía normalmente actúa así. Hemos dicho lo malo, ¿no? Pero por otro lado, la policía en Tailandia no ofrece esa imagen de imponente y a veces temorizadora que ofrecen las policías de otros países. Yo, por ejemplo, si voy con la moto y me encuentro a un policía en España o Sí. en coche, yo ya temo que me vaya a parar y que me vaya a decir esto y que
y bueno, que hagan un abuso de poder, a veces solo porque bueno, están esperando que cometas un error para que demuestres que tienes algo que ocultar. Esto en Tailandia no pasa. En Tailandia lo que te puede pasar es que digas, vaya, pues este policía me va a parar a mí ahora para buscarme las cosquillas a ver si me puede robar 10 euros. Correcto. Ujú. Pero esa imagen de policía imponente no existe. O sea, porque es un ejemplo que cuento en muchas ocasiones, pero yo recuerdo una vez que le pregunté las direcciones a un taxista, iba yo con un fotógrafo, le pregunté en un barrio muy local, muy tailandés, sin extranjeros, las direcciones a un taxista. El taxista iba con una moto confiscada rosa, una scooter rosa confiscada bueno, que había sacado del depósito, y nos dijo a los dos extranjeros que nos subiéramos en la moto con él, sin casco. Íbamos ahí las 3 personas en la moto buscando una tienda. Entonces, la policía tailandesa tiene una cercanía muy grande, y estamos hablando de lo malo bueno, de esas investigaciones llevadas a cabo con prisa, sin fijarse en los detalles, con malas traducciones. No olvidemos que la traducción es muy importante, Sí, muy malas traducciones, y sin contar con muchos profesionales que ayuden en esas traducciones, ¿sabes? Pero, por otro lado, no nos olvidemos que hay policía de cercanía bueno, que son mucho más llanos. Y esto es lo que la prensa española había descubierto, y sin duda destrozó. ujú. Se abusó, aquí se Se abusó, abusa. porque hubo un momento, podemos entrar en cómo funcionan los medios de comunicación, y yo quiero resaltar que no todos los medios de comunicación han actuado mal. Muchos medios de Claro, comunicación sí que han actuado mal, pero otros han tratado de llevarlo lo mejor posible. claro. Y hay un problema, que ha habido algunos médicos que han pagado exclusivas y que han ofrecido mucho dinero por exclusivas. Cualquier detalle, cualquier dato, cualquier exclusiva se pagará muchísimo más. Eso ha hecho que periodistas sin escrúpulos hayan empañado el trabajo de buenos profesionales que hay y que ha habido por la isla, o sea, bueno, por las dos islas. Y que entonces ha habido periodistas bueno, que han increpado eh, tanto a las personas que habían allí como a los policías. Una cosa es que un policía sea amable contigo y te ofrezca pruebas y te diga, pues mira, ayer me comentaron que sí, que Daniel Sancho hizo esto, hizo lo otro, como puede ser. Y otra cosa es que vayas allí todos los días a marearle. Otra cosa es que te den un dato en confianza y ese dato aparezca mañana tergiversado en la prensa. No sabemos hasta qué punto ellos están leyendo la prensa española, pero un poco la Ujú. estarán leyendo. Y esto, pues, sin duda influye en eso. Digamos que han abusado tanto unas personas, no todos, pero unas personas han abusado tanto que han roto la confianza no solo de la policía, sino de la propia isla. Había restaurantes en los que, si sabían que eras español, te avisaban: aquí no vengas a hacer preguntas. Porque aquí se ha intentado de todo. Aquí se ha ido buscando a cualquier persona, en plan, había periodistas que iban a los restaurantes y decían, oiga, que si alguien me da un dato, aunque sea un dato, sobre todo datos menores que en realidad no tienen relevancia alguna. Ujú. Sí, pues yo vi a Daniel Sancho tomando el sol un día. Ujú. Que no tiene importancia alguna. Pero claro, si alguien decía eso, espera, que saco la cámara, te llevo aquí, pongo el traductor, de esto, tal, exclusiva, gano dinero. Entonces, claro, te iba preguntando por ahí. Y tengo un amigo que estaba de vacaciones, iba por los bares y decía, sí, soy español. Y en la que decía soy español, espera, a mí no vengas a preguntarme nada. Dice, no, pero si yo he venido aquí a estar en la playa. A tomar algo. Claro, claro, es que el asunto es serio. Es Es decir, que se está tiene. creando, perdona, porque por lo que estás comentando, se Mm, está creando una cierta estigma hacia los españoles. eh, Sí, que desaparecerá, pero no es la primera Sí, vez que ocurre. Mira, con el caso Artur Segarra, en sí, Bangkok, cuando la 2016, policía, ¿no? aquí la policía sí, año 2016, aquí es muy normal que la policía te pare para simplemente, bueno, tratar de buscarte drogas o, bueno, Ujú. algo con lo que cargarte una multa o una mordida. Entonces vas con un taxi, te para la policía, oiga, salga usted fuera, enséñeme los bolsillos. ¿Ha consumido usted drogas? No, vale, pues adelante. Si ven que tienes algo sospechoso, ya tratan de llegar más a fondo. A mí me paraba la policía en 2016. ¿De dónde eres? Español. Uy,
español, es que los españoles, tú no serás conocido de, a ver qué pasa. Entonces, se nos señalaba constantemente como posibles cómplices, porque como los medios de comunicación hablaron de una banda, bueno, lo mismo que ha ocurrido con Daniel Sancho ocurría con Artur Segarra y ocurre con todos los crímenes mediáticos con extranjeros. La policía empezó a lanzar teorías e ideas y dijo, hay una banda de españoles llamada la Banda del Toro, eh, claro, que están desaparecidos y que son los que han acabado con la vida de la víctima. Entonces, claro, cada vez que la policía te paraba, pensabas que eras de la Banda del Toro. Cada vez que conocías a alguien en una Claro. discoteca, la gente te decía que si eras parte de la Banda del Toro. Pues ahora en Cosa Muy, en Copangán, ojo, solo en Cosa Muy, en Copangán, pasa algo Sí. similar con el tema de la prensa. En este caso es el dispositivo mediático. Ujú. Por ejemplo, el director de la prisión se enfadó muchísimo con los Sí. periodistas españoles. Nos dijo que no tenemos respeto por las autoridades tailandesas. Y bueno, fue él el que directamente, esto lo tengo por un amigo que estaba allí, que dijo, yo ya no voy a ir más a la prisión porque es que me siento mal yendo a la prisión. Dijo, yo no voy a ir más ya porque me parece que es innecesario. Y dice, he visto a compañeros preguntando a visitantes que se acercaban a ver a familiares o amigos presos, Ujú. que si podían preguntarle a esos familiares que están dentro, si podían sacar una foto o hablar con Daniel Sancho o algo para sacar cualquier tipo de exclusiva. Y esto al director de la cárcel le enfadó profundamente. Le enfadó Sí. profundamente y se llegó a decir, que yo esto no lo tengo confirmado, pero lo decían allí, que el propio director de la cárcel avisó a los presos que por favor eh, dijeran a sus visitas que no podían hablar con los periodistas de fuera, que no lo hicieran, no lo hicieran, claro. Entonces, sí, es una situación incómoda y como digo, es que, claro, el trabajo bien hecho de unos se ve Ya. empañado claro, lo que hagan otros. Tenemos esas imágenes en exclusiva de Y ahora son soles, de la recreación, el vídeo, de la recreación del crimen de Daniel Sancho 2 días después de ese crimen en esa villa. Escuchando tu relato, debo entender que esas imágenes han costado mucho dinero. No lo sé, no Claro, te lo sabría decir. Además, también habría que entender a quién se las han comprado. Te puedo explicar un claro. poco cómo funcionan las recreaciones de la policía. Como Sí, estoy comentando, la policía tailandesa siempre trata de esta manera de justificarse sí. de cara bueno, a la audiencia, al público, a los ciudadanos. Entonces, estas imágenes que Sí. vemos, cuando hay un caso mediático, un caso importante, en un crimen importante, se suele hacer esta recreación de los hechos. Es algo que los propios tailandeses, el pueblo tailandés no disfruta de ellas, porque en realidad esto es similar bueno, a los escarnios públicos que había en el medievo, cuando se llevaba a un acusado delante de todo el mundo en una plaza para mostrar a ese trofeo, ¿no? Claro, aquí el problema es que estas recreaciones que las hace Tailandia y también las hace Corea del Sur, está muy criticada por considerarse un país democrático bueno, de primer mundo, que aún recurre a ese escarnio público. Esto es muy criticable porque se está tratando de acusar, no, se está tratando de delincuente a una persona que es simplemente sospechosa. En el caso de Ujú. Daniel Sancho es que se lo puso tremendamente fácil porque llegó allí y dijo, vale, como vemos en las imágenes, sí, lo hice así, lo hice de esta manera, ocurrió esto, ocurrió lo otro. En otras ocasiones, allí va un acusado que no quiere participar en esto, pero es una manera de que la policía saque pecho. Y ha habido momentos verdaderamente dantescos. Perdona que me vaya por las ramas, pero creo que es importante dar Sí. contexto. En la misma isla de Copangán, en el año 2019, se produjo Sí. una violación muy mediática a una ciudadana occidental. Ujú. Y la policía insistió cuando cazaron al sospechoso, insistió en hacer esta recreación de los hechos. Ujú. Y fueron al lugar de los hechos
invitaron a toda la prensa, invitaron al público general a que se pasara por allí, llevaron a una mujer tailandesa, le pusieron una peluca rubia, Ujú. llevaron al acusado y le obligaron al acusado a recrear la Madre mía. violación. La violación, que obviamente fue con ropa, pero los propios medios de comunicación tailandeses lamentaron esto, dijeron, esto ya pasa, empieza a ser macabro, empieza a ser macabro. Entonces, mucha gente está sorprendido de estas imágenes en el programa y ahora son soles, porque claro, decían, es que se están riendo. Sí. Claro, hay que ponerse en la piel de esos, bueno, de esos agentes, de esos medios de comunicación que han ido allí, están acostumbrados a este tipo bueno, de actos imperdonables y Ujú. ciertamente lamentables y muy tristes, y que viven en esa realidad en la cual ya le han perdido el respeto a ello. Estamos en Ujú. Tailandia, en un país que a veces mueren turistas, que a veces desaparecen turistas, que, que hay un problema de turismo sexual, Ujú. y que, bueno, lo que cometa algún occidental, pues a veces la gente empatiza poco, gente empatiza poco. Entonces, quizás por eso se produjeron esas risas. Sí. A lo que me comentas de cuánto se pagó, hombre, aquí habría que saber si esto lo ha entregado la policía tailandesa o lo ha entregado un medio de comunicación, Ujú. porque estas recreaciones son públicas, pueden Sí. acceder los medios sin ningún tipo de problema. ¿Quién se lo ha vendido? Claro, a esta recreación no asistieron los medios españoles porque aún no habían llegado. Si se lo ha vendido un medio de comunicación, ha cobrado muchísimo. Habrá pedido lo que haya querido y más. Y cuando digo lo que haya querido y más, me podría ir a cifras de cosas que se han ofrecido por aquí, pero se iría a los miles de euros. Pero esto es una conjetura mía, porque igual no han Sí, pagado sí, sí, nada. sí. Sí, claro, claro. Igual la policía tailandesa esto lo ha visto como un as en la manga. De, eh, a ver, la policía tailandesa, ellos ven que la clave está en que hay un autor confeso y cada vez que se dice algo sobre él, la opinión pública española lo considera más culpable. Ajá. Eh, Detalle de la mochila, este tipo de detalles, de la llamada aquella que hemos comentado cuando dice lo del hotel, este tipo de detalles lo que Sí. hacen es crean una sensación eh, de que el acusado es ciertamente culpable. Y es posible que la policía tailandesa dijera, si lanzamos esto, que se lo hayan dado y ahora son soles Sí, y no a otro programa, eso yo ya no lo sé, pero es posible claro. que la policía tailandesa dijera, la gente va a ver, el público va a ver la normalidad con la que se produce todo y sí, nos van a criticar por hacer estas recreaciones y nos van a criticar bueno, porque hay risas, porque es todo Ujú. demasiado distendido, Ujú. pero se va a fortalecer esa imagen de que Daniel Sancho afirma de manera muy clara que él bueno, que él cometió el crimen. Aunque luego no esté tan claro, pero al menos da esa imagen de seguridad. Esa imagen de seguridad. Entonces, yo no sé si habrá sido la policía tailandesa la que haya decidido lanzar esto Sí. como un momento oportuno o en cambio si fue no sé, un medio de comunicación que si ha sido un medio de comunicación, sin duda habrá cobrado bastante. Y seguramente miles de euros porque se ofrecen cifras de este calibre. Yo sé de una televisión que le ha pagado a una persona miles de euros para ver si lograba la foto que nadie ha podido lograr, la foto del interior de la prisión. Entonces, dinero hay para pagar esto. Aquí en España estas imágenes se decidieron emitir a las 6 y a las 7 de la tarde. ¿Qué te parece, Luis, a ti como periodista? Yo es que te voy a dar mi opinión sobre la recreación del crimen por parte de la policía tailandesa. Me parece una situación morbosa. Ujú. Yo considero que
que esto lo que hace es demostrar una vez más que Tailandia funciona de otra manera, nos guste o no. Y que, bueno, que el acusado pues transmite demasiada seguridad al relatar los hechos. La necesidad de lanzar eso en horario infantil, no es horario infantil, pero que los niños pueden estar delante de la televisión, me parece un poco innecesario. Me parece un poco innecesario. No sé yo si a las 6 de la tarde se ofrecen crímenes. Claro, también hay que pensar que se ha estado hablando de esto constantemente en dicho horario infantil. Sí. Entonces, no sé si la diferencia es, si hay diferencia o no, en que haya cuchillos o en que haya, bueno, una recreación de un crimen. Ya te digo, Explícita, ¿no? Explícita porque a hay mí una persona que está diciendo le cojo la cabeza, se la golpeo, ¿no? Incluso el propio Daniel Sancho, exactamente, cuando la traductora le da el peine para que emule un sí, cuchillo, el propio Daniel un Sancho cuchillo. en 2 ocasiones le dice, ¿es realmente necesario? ¿Es realmente necesario? Parece sincera esa reacción de Daniel Sancho, ¿no? Claro, pero yo creo que esto es porque él está extrañado. Ya, ya. Yo imagino que a él se lo llevaron allí sin que, obviamente eso son conjeturas, pero a él se lo llevaron Sí, sí, allí sí. sin saber a dónde iba. A él le Ya. dijeron reenactment, reenactment, y él diría, ¿y qué diablos es un reenactment? Claro, porque para un policía tailandés es una cosa muy normal, pero para un ciudadano occidental que no sigue la actualidad tailandesa, que es lo normal, es un acto totalmente desconocido. Entonces, seguramente él fue allí pensando que tenía que declarar y que tenía que confesar, y luego se vio envuelto en una situación en la cual, oye, que me están grabando y que me están diciendo que actúe, que represente delante de estas cámaras como lo hice yo. Sí, sí. Entonces, Le eh, quitan las esposas incluso. Le dicen, quítale las claro, claro. esposas porque es que es imposible, ¿no? Y le quitan las esposas y se recrea todo con exactitud, a excepción, ¿no? Quizás uno de los grandes interrogantes, si realmente, como asegura la autopsia, que Edwin Arrieta murió degollado, él en ningún momento hace referencia ni si se cerciora de si Edwin Arrieta está muerto o a esa acción de cortarle el cuello, que no sabemos entonces, ya es especulación, no, si a lo mejor se produjo sin él saber que Edwin Arrieta todavía seguía vivo. No se ha dicho mucho de la medicina forense, ¿no? Como comentaba antes, la medicina forense en este país es bastante buena y se vio claro durante el tsunami del Índico. Que bueno, que aquí se hizo un trabajo bueno, bastante bueno, o ya no sé si decir ejemplar, pero un trabajo ciertamente bueno con los pocos medios que había y también con la falta de profesionales ante un aluvión bueno, de muertes. Entonces, la medicina forense yo creo que ha actuado como debe actuar, que es ellos emiten su informe, ese informe no es de carácter público, y ese informe, cuando se filtró o cuando se mostró a algún medio de comunicación, fue la policía la que lo mostró, no fue la medicina forense. Con esto que vengo a decir, que la medicina forense no tiene por qué justificarse, porque ellos suelen hacer bien su trabajo. Eh, pero claro, no tenemos la opinión de un forense que nos pueda decir por qué determina que murió degollado. Eso se verá en el juicio, que el Sí. juicio no se verá tampoco porque será puerta cerrada, pero eso se reserva, digo yo, que para el juicio. Pero claro, eso es una de las incongruencias en el relato Sí. oficial que se está montando, porque De no sé todas si vamos formas, a es el relato iniciar. insisto, de Daniel Sancho. O sea, es el relato que Daniel Sancho Claro, da ese día concreto, 2 días después del crimen. Quiero decir que también puede ser que exacto, Daniel Sancho o no recuerde o no quiera recordar determinadas cosas y en ese momento no las dijera. Esta posibilidad que también es... exactamente, exactamente, porque ya sabemos que, bueno, que hay un historial de contradicciones bueno, en su declaración, así Sí, que eso sí. podría ser. Permítame que volvamos o que vayamos a otra de las polémicas y una vez más tenemos que hablar de Big Joke. Esta es una exclusiva que consiguió el programa Código 10. Supongo que recordarás
ese momento porque durante algunos días estuvimos todos algo desconcertados en si realmente el señor Daniel Sancho estaba o no estaba en la cárcel de Koh Samui. Desde el programa insistieron en que tenían las propias pruebas del boceto que supuestamente les hizo el señor Big Joke y incidieron bastante en el hecho de que si no, quien estaría mintiendo son las autoridades tailandesas. Lo tuvieron tan claro que incluso se permitieron el lujo de hacer una recreación de ese supuesto trayecto de 2 horas que según ellos tenía que seguir Daniel Sancho cada día, algo que nos desencajaba a todos teniendo en cuenta el tiempo, las visitas en Koh Samui, etcétera. ¿A qué achacas tú esta polémica? No sé si tuviste la posibilidad de ver esta entrevista, estas imágenes, y qué crees que pudo llevar a esta confusión a la que le estuvimos dando vueltas, insisto, varios días y, por cierto, a información que todavía no han desmentido desde el propio programa que dieron esta información. Bueno, sí, esto es importante, ¿no? Has dicho la palabra clave para mí, confusión. Has dicho la palabra clave. ¿Por qué? Y además esto, bueno, en las intervenciones televisivas que yo hice durante esos días, a mí se me preguntaba, se me llegó a decir si Big Joke se estaba quedando con la prensa tailandesa. Yo no iría tan allá. Con la Yo prensa no iría española. tan allá. Con la prensa tailandesa, sí, cierto, con la prensa española. Si se Vale, estaba vale, quedando no. con los periodistas españoles. Sí. Yo no iría tan allá. Yo desde el primer momento vi que aquello era imposible. Y cualquier persona que estaba allí, yo creo Sí. que también lo vio como algo, es que ya no era ni improbable, es imposible, porque Ajá. ¿cómo van a trasladar al preso por esto? Además, luego se intentó justificar, ¿no? Es que hay un Suratani Legal Execution Center, no, es que esto no Sí. tiene nada que ver. Eso es Suratani porque estamos en la provincia de Suratani y el Execution Center es un centro para documentación, o sea, que no es un centro de presos, como mucha gente se pensaba. Claro, eso es la historia bueno, de la información confusa y de tratar Sí. de darle validez a una confusión que no se aguantaba. ¿Por qué se produce esta confusión? Si bien nunca lo vamos a saber, Sí. nunca lo vamos a saber, yo apunto a un error entre un error de la traducción Sí. y una falta de información por parte de la policía tailandesa. No sé, quizás Surachet en aquel momento tuvo un lapsus y dijo, no, los ciudadanos a ver, la cárcel principal de la zona, de la provincia, es Suratani. O quizás él pensó que en algún momento lo normal era que se trasladara a Suratani. Claro, eso diría muy poco de él, eso diría que, Claro, claro. bueno, no de él, de la policía tailandesa, ¿no? Que si realmente han dicho que él es el principal investigador del caso y pusieron ese cartel en la rueda de prensa que parecía más de una película Ah, que de una investigación policial con las cabezas de los investigadores y él al frente en la parte más alta bueno, de esa pirámide jerárquica. No olvidamos que es un país muy jerárquico, que por eso lo que diga Surachet nadie lo va a contradecir porque es el que está arriba. Entonces, todo esto quizás se debe simplemente a una confusión de que él tenía menos información de la que nos imaginábamos. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo se puede dar una rueda de prensa, una entrevista con un medio de comunicación por parte bueno, del jefe de la investigación. O sea, esto es fascinante, pero claro, es Tailandia, hay que entender que Surachet es una persona tremendamente sí, sí. mediática al que le encantan los focos, le encantan los focos. Yo creo que pudo ser que él no tuviera la suficiente información, porque la otra opción es que se perdiera en la traducción, que se perdiera él en la traducción, que hubiera un error y que, bueno, o quizás un poco de todo. Ahora, que se quisiera quedar con la prensa española, hombre, aquí podríamos, claro, pero esto ya es por poner opciones y conjeturas, pero tengo que son conjeturas. Históricamente, uno de los problemas que han tenido las élites conservadoras de este país
quiero seguir incidiendo en eso. Aquí hay profesionales muy buenos, aquí hay políticos muy buenos, solo que no están en el poder. No están en el poder porque hay unas élites económicas que utilizan a una serie de partidos conservadores y de personas que controlan las instituciones para que se mantenga un statu quo que beneficie a los que están más arriba. Es un país con unas diferencias de clase abismales. Entonces, claro, mmm, históricamente, bueno, las autoridades, los políticos, la policía decían, yo me presento delante de una televisión, digo X y el público cree en X. ¿Por qué? Porque lo digo yo en un medio autorizado que se le supone cierto rigor y que me da una autoridad inmensa. Y a día de hoy la autoridad de la televisión es mínima. En cualquier país y en Tailandia sobre todo. Que Surachet fuera allí y dijera, pues yo digo que esto es así y se lo van a creer. Venga, y que se vayan todos a Suratani a buscarlo porque estamos hartos bueno, estamos hartos en cosa muy de que se queden ahí. Esa es una tercera posibilidad. Ala, es dispararse en el pie, Ya. porque bueno, vas a quedar fatal, vas a quedar de mentiroso. Y para un budista, recordemos que son muy budistas, para un budista quedar de mentiroso es una falta de honor tremenda. Aquí en Tailandia, esto es muy asiático, parte de la cultura china, pero en Tailandia está muy presente. Eh, la cuestión del honor es bestial, es lo que llaman perder cara, ¿no? O sea, tú tienes una cara y Sí. si tú quedas en entredicho, pierdes esa cara. O sea, has perdido tu honor y aquí perder el honor es una cosa terrible. O sea, si yo digo que voy a acabar un trabajo, se lo digo a mi jefe y a mis compañeros y no lo acabo, yo pierdo mi honor. Y el problema no es que el trabajo no se haya hecho, el problema no es que el trabajo no se haya cobrado, el problema es que yo he perdido mi honor. Mi credibilidad ha quedado en entredicho, está en tela de juicio. Entonces, para un alto cargo policial, quedar en entredicho, porque al fin y al cabo esto lo que le hizo fue quedar en entredicho. Él perdió su credibilidad, perdió su honor, perdió cara. Entonces, pensar que una persona de un alto rango va a permitirse esa pérdida de credibilidad, esa pérdida de honor, solo por un capricho, a mí me parece descabellado. A mí me parece bastante descabellado. Por cierto, el programa Y ahora son soles también ha anunciado que tienen una entrevista con Sí, Big Joke, sí. que todavía no hemos visto. Sabes que aquí las últimas horas en España han estado marcadas por el fallecimiento de María Teresa Campos y es verdad que se ha alterado un poquito la programación. Hoy creo que tenían pendiente esa segunda parte de la recreación de Sancho. También nos habían prometido una nueva entrevista de Big Joke. Lo digo por este comentario que haces, ¿no? De que te extraña que Big Joke ofrezca estas entrevistas. Pues bien, Y ahora son soles también tendría a priori una charla con Big Joke. Sí, sí, lo vi. Yo por eso pensé, bueno, quizás aquí han obtenido estas imágenes de la representación, de la recreación, debido a que se entrevistaron con Big Joke y se las ofreció. Por eso yo estoy pensando que quizás pudo ir allí. Hombre, pensar que le han pagado dinero a Big Joke ya sería extremo. No creo que Big Joke necesite que le paguen nada. A ver, esa entrevista, desde luego que no va a ser para que Surachet pida perdón o diga que se equivocó. No creo siquiera que se justifique por lo que dijo en su momento. Lo que va a decir, yo creo que es que reincidirá en lo de siempre, reincidirá en la culpabilidad de Sancho, bueno, en lo que dijo en la anterior, de que ellos tienen esa confesión y que ponerle un poco de efectos especiales y de thriller a cómo ellos lograron cerrar el caso, de eso que decían, ¿no? De logramos sonsacárselo todo invitándole a una cena. Era como decir, se nos ha criticado por la cena, pues vamos a decir que no, que era un mecanismo para forzar dicha Una confesión. estrategia porque había un equipo que estaba revisando las imágenes, ¿no? De intentar ganar tiempo. Para ganar tiempo. Bueno, todo esto, pues vale, es su discurso, nos lo creemos, pero desde luego que no a pies juntillas. Y ya está.
Entonces, esta segunda entrevista, Sí. y decía, me sorprende, pero a mí lo que me sorprende es que esto pueda ocurrir. Desgraciadamente, estoy acostumbrado a que Surachet cometa este tipo bueno, de acciones. Ya te digo, por esa gran adicción que tiene a los medios de comunicación Ujú. y que realmente yo no recuerdo un policía tan popular en Claro, Tailandia, al menos en la última década, no se ha hablado tanto de un policía. Sobre todo, claro, ahora en España se ha convertido en una figura importantísima, claro. pero durante años, cuando él estuvo al frente de inmigración, bueno, es que primero que los extranjeros, aunque cumpliéramos las reglas, le teníamos un terror horrible, porque era una persona implacable que aplicaba la misma contundencia a bueno, a un criminal que hubiera cometido un atentado, que a un tipo inmigrante de un país tercermundista que había tratado de entrar en Tailandia con un visado pequeño y se había quedado sin visado y se había quedado de ilegal para tratar de trabajar, los trataba con una contundencia similar, en plan, Ujú. con unos letreros, ponía letreros. Fue la época de los letreros en inmigración. Ajá. Ponía good guys in, bad guys out. Los chicos buenos entran, los chicos Nosotros salen. malos fuera. Esto al entrar en el país, y Ujú. bueno, y con Surachet él al frente de estos carteles. Entonces, es una persona que le encanta el foco mediático. Sí, 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 sí. Se ve, se ve. De hecho, no llega, no llegará a tiempo, pero vaya, en una semana se estrena Gran Hermano VIP. Yo, para poner un poquito la nota humorística, la aureola mediática que está cobrando empieza a acercarse a personaje de Gran Hermano VIP. Bromas, bromas aparte, porque ya sabemos que el caso es serio. Bueno, estaremos a la espera de esa entrevista. Dejó algunos cebos como aquella mítica frase de que, que le recomendaría a Daniel Sancho que confesara si quiere seguir con vida o algo así, que es uno de los cebos que aparecieron en esta entrevista. Y veremos ahí Sí, como dos fechas. Sí, ¿no? Ahí dijo algo así, creo recordar. Pero claro, sí, sí, porque bueno, a ver, pero esto va en consonancia con cómo funciona Tailandia sí, frente a un crimen con premeditación, que es, si él mantiene esa confesión, se enfrenta, bueno, es posible que la pena se conmute. Aquí hay una cosa que es importante, que además hoy la veía, bueno, por parte de la defensa de la familia han querido comentar los medios de comunicación de dicha estrategia, ¿no? Que es la importancia de la condena que se le otorgue. uh-huh, Eh, Volvemos a lo del honor en Tailandia. Todo gira alrededor del honor, todo gira alrededor me refiero para las gentes más conservadoras, más tradicionales. El sí, honor, la credibilidad, la responsabilidad, eh, todo gira alrededor de eso. Que haya una representación de un crimen es para incidir, también para denigrar el honor de esa persona que ha atentado contra la sociedad tailandesa. Pues uh-huh, todo todo gira alrededor de esto. Entonces, si Daniel Sancho se declara culpable y pide perdón, él está asumiendo esta posición tan tailandesa de me trago mi orgullo, pongo mi honor por los suelos, pongo mi credibilidad aquí, me muestro inocente, me muestro débil y entonces se me perdona. Entonces, o sea, todo es esa imagen y entonces digamos bueno, que la fiscalía o la acusación en particular, pues puede sacar pecho y decir, pues lo hemos hecho bien y además el caso queda cerrado y queda resuelto. Pero, eso es muy importante, aún así se le puede condenar a muerte y que se le conmute automáticamente, con un perdón real que él podrá pedir los primeros días y todo esto. Entonces él pide el perdón real, o sea, nada más ser condenado y se sí. cierra el caso. Muy importante esto,
Porque si se hace esto, sí, él pues ya ha evitado la pena de muerte, se ha conmutado la pena, pues se ha logrado lo que se buscaba. Sí. Pero ha perdido la carta del perdón real. El perdón real tú lo puedes pedir solo una vez. Entonces, si tú pides un perdón real porque has sido condenado a pena de muerte, tú vas a ser conmutado a perpetua. Pero ¿qué pasaría si fueras condenado a perpetua? Y aquí ya estoy haciendo suposiciones, ¿eh? Sí, 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 Aquí sí. ya estoy haciendo suposiciones. Entonces, si tú eres condenado a perpetua, quizás tú podrás acogerte a un perdón real también. Y ese perdón real, en lugar de dejarte en sentencia de por vida, o sea, en prisión de por vida, puede dejar en otra situación más favorable. Son conjeturas, son conjeturas. No estoy Ajá. diciendo que quieran hacer esto, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero yo creo que es muy importante tener en cuenta lo del perdón real. El perdón real lo puedes solicitar una vez. Ujú. Eh, bueno, ya para comentar lo de la estrategia, decía lo de los 4 años. Eso es porque, como hemos dicho en otras ocasiones, pues no hay acuerdo de extradición entre Tailandia y España, pero sí que hay un acuerdo bilateral con unas Sí, condiciones para el traslado de presos. Y dicho acuerdo se cumple cuando han pasado al menos 4 años de la, de la sentencia sí, y un tercio de la condena. Obviamente, si le condenan a perpetua o de 4 años, pueden activar esto, pero no habrán cumplido todas las condiciones. Entonces, tendrán que involucrar al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Pero bueno, esto ya es lo que yo pienso que podría extraerse de dicha supuesta estrategia que ellos han comentado. Eh, pero yo creo que eso es sí. importante, lo de los 4 años, Hablando porque de... claro, Sí, dime, dime, dime. dime. No, 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 digo que solo decía hablando de eso, que perdón, los 4 años es clave. o sea, sí, el tema del tiempo, 4 años mínimo en Tailandia o es excesivo, o sea, en Tailandia, ¿cuánto crees que va a estar Daniel Sancho mínimo de años en prisión de Tailandia? Eh, si miramos los precedentes, 8, 10, 12, una cosa así, si miramos los precedentes, pero aquí hay una cosa que es única en este caso, que es la ejemplaridad de este preso, y no quiero Ujú. que nadie diga que estamos Blanqueando. llamando ejemplar, claro, que nadie nos diga, no sé, que nadie diga que es una persona ejemplar, porque Ujú. si finalmente se confirma que asesinó y que descuartizó, pues desde luego ejemplar no es todo lo contrario y ya se le podrá tildar de monstruo y de lo que sea. Eh, pero la ejemplaridad del personaje me refiero a que mueve a los medios de comunicación, de que tenemos a la prensa española ahí apostada en la prisión de Cosa Muy, Sí, y que los padres de él son famosos y el padre y el abuelo de él era una leyenda televisiva en sí. España. Eso lo que hace es le convierte en un preso muy singular, un Ujú. preso tan singular que en una prisión tailandesa ellos van a estar tranquilos de que se filtre, bueno, pues condiciones de una realidad en una prisión, seguramente no le vaya a gustar al país, porque como he dicho antes, a la policía tailandesa lo que se diga de ellos, o los políticos tailandeses, lo que se diga de ellos en el extranjero, en otros idiomas, les importa poco, pero que se pierdan turistas no les importa poco. Entonces, si Ya. salen imágenes y trascienden imágenes de Daniel Sancho en prisión y no sé, una de las enfermedades comunes que se contraen en prisiones tailandesas es la conjuntivitis. Ahora, imaginaos una, una celda con capacidad para 50 personas, Ujú. sobredimensionada a 80, 90, con personas que han de dormir bueno, unos encima de los otros, hacinados, con unos lavabos precarios y unas condiciones insalubres mínimas, pues cuando hay una enfermedad contagiosa como es una simple conjuntivitis, aquello es una epidemia. La gente se sorprendía del protocolo COVID en la cárcel de Samoy. Claro, es que las cárceles fueron hervideros de COVID.
las cárceles tuvieron verdaderos problemas. A la que había un enfermo de COVID, todo el mundo se contagiaba. Y Tailandia no va a querer que se diga un día en prensa, ha cogido una conjuntivitis. Es que contrajo una enfermedad infecciosa de la piel. Es que ha sufrido una desnutrición. Todo esto no lo va a querer. O sea, incluso esa imagen que va a aparecer cuando Daniel Sancho vaya al juicio, Sí. será transportado en un furgón policial con un uniforme de reo y encadenado. Él va a entrar así. Esa imagen algún día va a ocurrir. Algún día va a ser, o sea, va a ser captada por los medios de comunicación. Esa imagen, Tailandia, y no digo Tailandia, digo esas autoridades tailandesas conservadoras, la ven como óptima, ¿no? De que ellos están dando esa imagen de rotundidad. Pero luego saben que en el extranjero eso, igual, si esa persona es famosa, igual va a causar un contratiempo. Igual la gente no va a querer venir aquí. Y esa ejemplaridad, que vuelvo a repetir, no es porque sea una persona de la que podamos estar orgullosos, porque si se confirma esa condena, pues desde luego bueno, no es que no quiero, me voy a ahorrar los términos. Se confirma esa condena, esa persona pues va a quedar retratada y ya está. Pero esa ejemplaridad de ser un preso famoso, de ser un preso que puede mover a los medios de comunicación, de ser un preso del que se va a hablar, va a poner en una situación incómoda al país. Y entonces quizás en este caso, en lugar de hacer justicia en un país donde hay un problema de cárceles con superpoblación, sobrepobladas, quizás lo mejor sea permitir ese traslado a España. Pero ya te digo que eso son conjeturas. Si nos Sí, fijáramos en elucubraciones. casos pasados, nos iríamos a la década. Unos años arriba, unos años abajo. De hecho, hasta donde sabemos, Daniel Sancho sigue en ese módulo de enfermería, ¿no? Algo aislado del resto de presos. Se está alargando esa situación. Hasta donde Según sabemos, sabemos, digo. claro. Claro, es que es complicado. Porque hasta cuánto puede fiarse la cárcel de Tailandia de que no va a trascender ninguna imagen de Daniel Sancho. Ya. De aquí a 2 meses, Albert, yo creo que una imagen de Daniel Sancho en prisión va a valer poco. Pero Claro, a día de hoy, una imagen de Daniel Sancho en prisión puede costar mucho dinero. claro. Si Daniel Sancho se mezcla con muchos presos, nunca se sabe dónde puede aparecer un teléfono móvil. Hay más Porque ha habido posibilidades, hay más teléfonos pruebas. móviles, claro, exactamente, ha habido teléfonos móviles introducidos ilegalmente en prisiones tailandesas, como ocurre en otras prisiones del mundo. Llegó incluso a existir un canal de Facebook de presos que compartían la vida en prisión en su momento, hasta que aquello era tan evidente bueno, que el Ministerio de Prisiones tuvo que hacer algo. Entonces, es muy posible que le estén dando un trato de favor, no porque consideren que se lo merece, sino porque quieren evitar esa exposición mediática, porque no quieren que alguien diga que Daniel Sánchez, que imagínate que pasa cualquier cosa y Daniel Sancho es recibido por su abogado o por su padre o por su madre bueno, con un aspecto peor y eso trasciende. Pues claro, eso es una imagen por parte bueno, de la prisión tailandesa que haría daño. Y digamos que a nivel turístico, las autoridades turísticas del país están muy contentas de que se ha dejado de hablar de prisiones. Aquí había dos estigmas enormes, que son la prostitución infantil y las prisiones en los años 70. Y son dos estigmas que ya no existen. No porque hayan dejado de existir, bueno, la prostitución infantil se combatió y realmente ahora ya pues, no es la lacra que era. O sea, es más, me aseguraría de decir que los números son tan bueno, pequeños que no se puede considerar que exista, pero las prisiones siguen siendo malas. No tan malas. Yo siempre insisto en esto. No tan malas como se ha llegado a decir. No tan malas como otras prisiones en el mundo, pero sí que son
y que son realmente duras. Son duras. Para ir terminando, hay otra fecha en el horizonte, que es la del 30 de septiembre. Se había especulado con la posibilidad, esto creo que iría más ligado con favores que otorga la reina de Tailandia, la posibilidad de hacer ese vis a vis especial que no tienen todos los presos, sino los elegidos. Se había especulado con la posibilidad de que Daniel Sancho fuera uno de ellos. ¿Hasta qué punto esto es cierto, Luis? ¿Sabemos realmente si ese día, el 30 de septiembre, podemos esperar algún vis a vis especial? Si es así, y si Daniel Sancho evidentemente estaría en esa lista, entiendo que dependería del director de la cárcel, aunque no sé cómo sería recibido el hecho de que a escasos días de entrar ya tuviera un vis a vis especial. Bueno, no sabemos nada. No sabemos nada. Yo, ¿qué diría? Que si esto llega a ocurrir, se está demostrando que hay un pequeño trato de favor. No porque, vuelvo a repetir, no porque se le quiera dar un trato de favor, ni porque esté pagando, ni por nada. Simplemente porque en Tailandia van a tener miedo de que la prensa española ponga un mal nombre de ellos y, reitero, no que vulneren el honor de gente como Surachet, sino que pierdan turistas. Entonces, dar esta concesión, mostrarse misericordes, pues lo que sí que haría es dar, decir que no son tan malos. ¿Va a ocurrir? Vamos a la legislación. Primero, en España se ha insistido en llamarlo vis a vis. Yo es que no le llamaría vis a vis, porque los vis a vis son más privados. Claro. Son reuniones familiares de un grupo de personas, si no me equivoco, es de hasta unas 7 personas, para compartir un almuerzo. De 5 personas, para compartir un almuerzo. Piden la comida por adelantado, esa comida se les sirve. ¿Cuándo suele darse esto? Suele ser en fechas especiales como, porque el preso lo puede solicitar, en fechas especiales como, por ejemplo, fin de año o el inicio del año nuevo tailandés en abril. Claro, ¿pueden acogerse a esto todos los presos? No. Solo se pueden acoger aquellos que han mostrado un comportamiento ejemplar, han tenido buen comportamiento y no han tenido, claro, es que eso es importante. Y luego, el dato clave, condenas de hasta 10 años. Este es el dato clave. Entonces, esto no lo va a cumplir Daniel Sancho. ¿Por qué? No hay condena. Hombre, porque no hay condena. Entonces, ¿se lo pueden sacar de la manga? Claro, por supuesto que se lo pueden sacar de la manga. ¿Va a ocurrir esta reunión el 30 de septiembre? Pues podría. Ahora, ¿está dentro del reglamento? Pues que venga algún jurista y me lo explique. Yo hasta donde llego, y vuelvo a repetir, yo soy periodista y llego hasta donde llego. Hasta donde llego yo no lo veo. Pero bueno, en términos futbolísticos sería un VAR, el típico VAR, y la interpretación ya que pueda hacer el del árbitro, que desde fuera no entendemos, pero que podría ocurrir. Claro, si ellos dicen, no, es que más que el cumpleaños de la reina fue en agosto. Sí, 12. Fue en la primera quincena de agosto. Oye, sí, que la primera, claro, que ha pasado un tiempo. Que los perdones reales se pueden dar unas fechas posteriores, por supuesto. Claro, es que he sacado de la manga, ¿no? Ya. Claro, dices tú, es una interpretación. Es que aquí estamos sacándonos mucho, nos estamos sacando mucho de la manga. Estamos diciendo, vamos, qué curiosidad que para el cumpleaños de la reina que hace muchos años que no aparece en público en Tailandia, la reina madre, se comenta que va a haber complicaciones de salud. Aquí no hay ninguna confirmación de nada, pero lo que es cierto es que en público no aparece, pues que ha decidido que va a otorgar un perdón, curiosamente, en la cárcel de Samui. Bueno, es decir, en más cárceles, entre ellas Samui, y que qué curioso, se le ha ocurrido ahora para el 30 de septiembre, una fecha que encaja perfectamente,
claro, y que se va a poder acoger alguien que no está condenado. O sea, bueno, claro, ¿cómo era lo del Escatergoris? El barco como animal acuático, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía, creo que era. O sí, Sí, o o barco aceptamos como animal pulpo acuático. o barco como animal Sí, acuático, pulpo sí, como sí, animal de sí, sí, compañía. sí. Bueno, claro, sí, puede llegar a ocurrir. Es posible, pero yo vería que aquello ha estado forzado, insisto, por ese problemón que tiene Tailandia. Hay que ponerse también en la situación. Sí, Este es un crimen que Tailandia importa mucho, pero Tailandia es simplemente el escenario. ajá, El crimen, su origen no es Tailandia, su origen es el extranjero y por eso a la opinión mediática tailandesa le ha importado menos. Pero claro, Tailandia se ha visto en el problemón de resolver esto y con el temor de que se aireen algunos de sus secretos, no voy a decir secretos mejor guardados, pero bueno, de algunos de los trapos sucios que esconden debajo de la alfombra. ujú. Te voy a pedir para terminar, si te apetece hacer algo de evidente, ¿cuándo crees que tendremos más o menos, cuándo prevés o crees que tendremos ese juicio que parece que va a ser un juicio bastante mediático? Pues bueno, sí, yo me la juego al final de diciembre que se apuntaba. Esto era otra de las grandes contradicciones, ¿no? Que dijeron, sí, el juicio va a ser en septiembre. Ah, Otra de estas ideas sí, lanzadas al vuelo por parte de las autoridades. Pero no, vamos a pensar en a finales de año, porque el propio equipo de abogados de Daniel Sancho estimó en su momento que el equipo de abogados tailandés sí, estimó en su momento que podía ser de 3 meses sí. el periodo de duración, no por nada en concreto, sino porque es un crimen confeso. Un crimen no confeso, pues suele tardar 6 meses. Un crimen confeso, en la mitad de tiempo, puede celebrarse. Ujú, El caso de Artur Segarra se retrasó porque él quiso retrasarlo, ujú, espera de que apareciera alguna prueba más o de una hipotética extradición que nunca se iba a dar. Eh, ujú. no creo yo que el caso de Daniel Sancho lo vayan a retrasar. Más bien, cuanto antes mejor. Entonces yo, haciendo evidente, no me la juego y voy bueno, con el criterio mayoritario de los 3 meses. 3 meses, finales de diciembre, alguien desde arriba nos está diciendo que no quiere que hagamos vacaciones, ¿no? Porque todo el mes de agosto Daniel Sancho y solo faltaría que en plenas Navidades también estuviéramos con... Esto también, esto es importante también, pero esto ya es otra conjetura. Sí, sí, Si ellos quieren evitar a la prensa española sí, dando tumbos por aquí, sí, pues una fecha magnífica es el 25 de diciembre. claro, claro, Es una fecha magnífica. La del 31 no va a ser porque aquí celebran el Año Nuevo, pero aquí no hay Navidad. ya. Entonces, aquí cuando quieren hacer cualquier tipo de evento que quieren saltarse la representación occidental, pues es muy fácil. Móntalo el 25 de diciembre, curiosamente, porque se ha hecho, ¿eh? Hay referentes en el pasado. Tú lo montas el 25 de diciembre porque dices que era el día en que te iba bien y eso va a hacer que aquí la presencia mediática sea menor. Claro. Bueno, pues queridos periodistas españoles, estáis avisados. Podemos llegar a ver más periodistas españoles en Cosa Muy que en las puertas del Congreso. Esto puede suceder. No sé si está sucediendo Sí, ya, pero por lo que me cuentas, la ha presión habido, mediática es importante. ha habido muchísimos, ha Sí, habido muchísimos. La semana pasada aún estaban enviando, sí, aún sí. había periodistas llegando, pero bueno, como lo que decías ahora de María Teresa Campos y todo esto, que todo esto ya, esto va para abajo. Esto va para abajo porque bueno, la actualidad mediática, primero ocurrió el caso Rubiales, pero Sí, ahora vuelve la actualidad política. sí. Y bueno, encima noticias como el triste fallecimiento, pues bueno, pues hacen María Teresa Campos, que esto empiece a perder. También te digo que
me sé de periodistas que ya se están retirando, ¿eh? Hay gente que ya está volviendo. Que ya está volviendo. De hecho, hoy, en los últimos días, teníamos la última imagen que nos faltaba en ese puzzle, a la espera de esa imagen buscada y que vale tanto dinero de Daniel Sancho en el interior de la prisión, que sería la de Rodolfo Sancho, la del padre de Daniel acudiendo a Cosa Muy, e incluso esta imagen y esas declaraciones que ha hecho, incluso diciendo que animaba a los periodistas a que se marcharan de allí, que ya no iba a hacer más declaraciones. Esto lo ha dicho el propio, Es que no Rodolfo ayuda, Sancho. claro, es que la defensa tailandesa ha insistido en esto todo el rato, Uh -huh. que la presión mediática no les está haciendo ningún favor. Claro, Claro. porque obligan a justificarse no solo con la fiscalía o con el tribunal, más bien con el tribunal de aquí a un futuro. Se obligan a justificarse con los medios de comunicación. Y claro, esto les pone en un apuro. Y yo creo que bueno, quizás que Rodolfo Sancho haya tardado tanto en ir. Desde los medios de comunicación aquí en Tailandia se hablaba de cuando venga el padre de Daniel Sancho, cuando venga el padre de Daniel Sancho, aquí va a ser, se va a relanzar todo, se va a relanzar todo. Y no ha sido así. Uh No ha -huh. sido así. Te voy a decir una cosa. Es que yo creo que este es un caso que es importante, yo creo que es un caso que es normal que a la gente le apasione, pero yo creo que hay que tratar de evitar meternos en el dolor de las personas. Eh, porque aquí la víctima ya sabemos cuál es la Sí. única persona que no va a poder pronunciarse Uh -huh. y por mucho que alguien haya tratado de, bueno, de ennegrecer su figura, la realidad es que es la única que ha perdido la vida, Sí. es la víctima total, como dices tú. Pero claro, la situación de los familiares de los padres de Daniel Sancho también es tremenda, ¿no? También es tremenda. Entonces yo creo que el haber venido tan tarde a Rodolfo Sancho, pues le ha ido bien para evitar esa presión. Hay factor emocional, pero también hay un factor económico a tener en cuenta. Son muchísimos años los que puede estar Daniel Sancho en Tailandia y hay que montar una vida paralela, incluso para evitar que tu vida que tenías normalizada no sucumba también a todo esto. Es que es una situación muy Sí, delicada. claro, pero también aquí muchos periodistas se han querido meter ya en la fase emocional. Y yo, Ya. bueno, pero eso ya son, a mí particularmente, ahondar en el dolor de Rodolfo Sancho, no sé, que me parece que es innecesario. Me parece que es, bueno, claro que es innecesario. Lo que comenta sí que es importante, que claro, que el dispositivo económico que va a tener que montar, que no va a ser barato. No sé de cuánto será, pero no va a ser barato. No va a ser fácil. Vale, pues lo dejamos así. No sé si hay alguna cosa, Luis, que se te haya quedado en el tintero que quieras comentar. Hemos estado casi una hora y media. Dios mío, me ha pasado volando esto, Sí. pero es una hora y media y hay que entender que Luis está en prácticamente su madrugada en Tailandia. No sé si hay alguna cosa que te ha quedado en el tintero que te gustaría comentar, Luis. Bueno, a mí hay una cosa que me gusta repetir y que lo siento porque te he alargado aquí una hora y media porque tú me No, haces no, no, al preguntas contrario. concretas, me haces preguntas concretas y entonces yo me voy al contexto porque me encanta dar ese contexto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. me encanta dar ese contexto porque yo amo este país. Este es un país que a mí me ha acogido fantásticamente bien, donde yo soy muy feliz, pero a mí me gustaría que la gente sepa diferenciar. A mí no me gusta nada la frase esta de cada país tiene los gobernantes que se merece. Me parece que es injusta. Me parece que es innecesario decirle a una persona que tienes un mal gobernante porque te lo mereces. No, los malos gobernantes a veces ocurren por situaciones históricas, por el status quo el status quo que trata de mantenerse allí, por engaños. Tailandia es un país maravilloso del que se está hablando muchísimo en España ahora y quizás no de la mejor de las maneras. Y hay que entender que las malas prácticas de un cuerpo como es la policía tailandesa, de cara al público, porque hay buenos policías tailandeses, insistimos, hay buenos policías tailandeses. ¿Qué pasa? Que nos hemos topado con lo malo de la policía tailandesa. Entonces, yo lo que quiero recordar eso, que Tailandia es un país
no es un país de tontos. Mucha gente trata de poner a Tailandia como un país de tontos, como un país de mentirosos. No es un país de mentirosos, no es un país de tontos. Tampoco es ese país que dicen muchas guías de viajes de, "No, que son buena gente, tranquilitos". No, 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 no. Es un país como cualquier otro, maravilloso, donde se vive francamente bien y que es una pena que la gente se lleve una mala impresión de él eh, por culpa de una noticia tan escabrosa y que bueno, me voy a quedar con lo bueno, que es que al menos se habla de Tailandia y muchísima gente se está interesando por este país. Y, y bueno, dentro de esa desgracia, dentro de esa Sí. desgracia que es el crimen y que es todo lo que hay alrededor del crimen, pues hombre, España se acerca a Tailandia, que a mí eso siempre me va a hacer especial ilusión. Lo dice Luis Garrido, que es un periodista español que lleva más de 12 años o 12 años viviendo en Tailandia. Para mí es un placer siempre tenerte, Luis. El contexto, además, a mí me encanta y yo siempre digo lo mismo. No he venido a YouTube para hacer televisión. He venido a YouTube para hacer algo distinto. Y si hay algo que diferencia esta plataforma a veces con la televisión son los timings, los tiempos. Muchas veces en televisión buscan ese titular rápido, esa charla de 5 minutos y aquí tenemos el tiempo necesario muchas veces para desarrollar bien los temas y cada uno puede estar el tiempo que considere. Los que estáis viendo estas charlas podéis estar media horita, una horita, podéis hacer la partida, pero para mí es importante tener esta tranquilidad, tener este sosiego a la hora de tratar estos temas, que creo que es algo que se está perdiendo, ¿no?, en los medios de comunicación, Luis. De acuerdo. Sí, sí, me alegro de que, de que estemos aquí una hora y media charlando y haya gente que lo escuche. Sí, seguro, no te preocupes, que si no nos escuchan de un tirón, a mí siempre me dicen cena, almuerzo, cena y desayuno. Digo, bueno, vale, me parece bien. Creo que son muchos temas interesantes los que has tratado. Creo que es una de esas charlas que hay que degustarla lentamente y un placer, como siempre, tenerte, Luis. Creo que ahora en unas semanas estarás ya en territorio español, ¿no? ¿Me comentabas? El día 11 llego por la mañana a El día, Barcelona. el día 11 de septiembre, o sea, Septiembre. ya. Sí, el lunes, el Muy bien, lunes. muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, no sé si estás si llegas de vacaciones, si tienes trabajo, pero Todo un disfruta. poco, todo un Vas a hacer un poco. poquito de todo, ¿no? Disfruta de estos días y acuérdate que, bueno, y cuando estés en España también, en cualquier momento, levantas la mano y para mí es un placer que estés con nosotros examinando el caso. Yo creo que vamos a hablar ya en perspectiva, en horizonte de juicio, ¿no? Cuando tengamos ya algo más material para poder hablar, pero si surge cualquier cosa, no dudes que aquí es tu casa y podrías entrar cuando quieras y lo comentamos, Luis. Muy bien, Albert. Un placer. Te voy a pedir que no te vayas aún, que yo despido y así yo me despido de ti bien, que siempre me sabe muy De mal cuando acuerdo. nos despedimos de una forma fugaz. Por ahora, gracias de todo corazón, Luis. Y a todos vosotros y vosotras, gracias por estar siempre pues ahí, a nuestro lado. Gracias por consumir los vídeos más informativos, las charlas, los directos. Hoy lo hemos hecho de estreno. Me gustará y nos encantará, estoy convencido que a Luis también, leer vuestros comentarios, vuestras opiniones en la caja de comentarios. Sabéis que también tenéis un número de teléfono que es este, 671638978. Aquellos que queráis enviar alguna nota de voz o también textos comentando cualquiera de los temas que hemos tratado en esta charla, en este vídeo, y quizás son temas que si nos expresáis vuestras opiniones, siempre con respeto, por favor, eso sí, podemos tratar en posteriores charlas. Perdonad que estoy haciendo de realizador y de todo, a día de hoy, polivalencia al poder. Muchísimas gracias, que termináis de disfrutar de este miércoles o el jueves, si lo estáis viendo el jueves. Y como siempre os digo, un besito enorme para ellas y un abrazo para ellos.